La Biblia menciona en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay en todo el proceso de la escritura, de la enseñanza, la palabra del Señor, eh, muchas acciones donde Dios se enoja con su pueblo, porque es reincidente una y otra vez, ¿verdad? En los actos mismos a los cuales Dios le dijo que no debería de incurrir. Pero luego nos vemos también a un Dios lleno de misericordia, dándole una oportunidad a su pueblo, Israel, oportunidad que no se merecía, y trayéndolo, digamos, a un plano más personal, y no nos merecíamos nosotros y el Señor por misericordia. Pero tal vez podríamos decir nosotros que la primera manifestación de la ira de Dios contra su pueblo se encuentra en Éxodo 32. ¿Qué sucedió en Éxodo 32? Estaban ellos recién salidos de la esclavitud y acordémonos que venían con una mentalidad muy politeísta después de haber estado casi 5 siglos bajo el yugo opresor de los egipcios, y ellos hicieron exactamente lo que ya Dios les había dicho que no debían de hacer. Adoraron un becerro de oro en el desierto después de la liberación de Egipto. Nosotros lo vemos acá porque Israel llegó al monte Sinaí o al monte Horeb cuando Dios hizo un pacto con ellos y les dio los 10 mandamientos, que fue, todo eso lo hemos leído cuando Moisés subió, ¿verdad? A la cima del monte, y el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Durante su ausencia, el pueblo impaciente, como siempre fue impaciente y testarudo, le pidió al sacerdote Aarón que hicieran un Dios visible para adorarlo. Dijeron, no, no, ya Moisés no viene más, ¿y qué vamos a hacer nosotros aquí solos? Hagamos algo. Hagamos un becerro de oro para adorarlo. Pero ustedes ven aquí entonces toda la influencia idolátrica que traían Claro, ellos de todos esos en años su viviendo en corazón. Egipto. Por supuesto, porque eso era solo lo que veían. Entonces, ahí en el 32, que fue que les dije, de Éxodo capítulo 4, como el versículo 4 al 6, dice, y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, este es tu Dios. Vea qué locura, hermano. Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Imagínense usted, habían visto a un Dios manifestándose, anulando todas las deidades, mediante una y otra plaga en Egipto, porque el pueblo de Israel sabía, por supuesto que sabía, que todas esas plagas eran anulando y desarticulando toda aquella potestades de deidades, de dioses falsos, paganos, que tenían los egipcios. Y aquí se les ocurre decir, este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto. Dice la Biblia que cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. O sea, Aarón fue cómplice de todo esto, siendo el sacerdote, ¿verdad? Y proclamó, mañana será fiesta para el Señor, y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. O sea, era una locura, ¿verdad? Era una locura. ¿Por qué Dios aquí, para usar una palabra muy bíblica, se encendió en ira contra Israel? Bueno, habían cometido el pecado más terrible, del cual Dios ya les había hablado allá en el capítulo 20 de Éxodo. Habían cometido el pecado de idolatría adorando una imagen hecha por manos humanas. Se rebelaron contra Dios, fue lo otro, no confiaron en Dios ni confiaron en su siervo Moisés, y esa celebración incluyó inmoralidad y prácticas similares a las que ellos veían en Egipto, lo cual se convierte en paganismo. Entonces vean ustedes, esto encendió la ira de Dios. Encendió la ira de Dios el acto de idolatría que hizo Israel, la rebeldía en el corazón y el paganismo que incurre a actos de inmoralidad. Por supuesto que esto fue lo que atrajo la ira de Dios sobre su pueblo. Y esto no solamente lo vemos acá, porque acuérdense que Israel le llamó a su pueblo pueblo de dura cerviz, o sea, rebeldes y obstinados. Eso es lo que significa una persona de dura cerviz, es un rebelde, un obstinado, un testarudo, un cabezón, ¿verdad? Y eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Sin embargo, en todos los procesos de Dios con su pueblo, porque pasaron muchas cosas terribles, por la cabezonada de ellos, cada vez que la gente mete la cabeza a hacer lo que ellos quieren, pensando que son más inteligentes que Dios,
van a acarrear consecuencias terribles. Y esto fue lo que pasó con Israel. Sin embargo, uno vuelve a ver otra vez, Pastor Ronald y pueblo de Dios, un Dios lleno de misericordia en un y otro escrutinio que vivió Israel por su cabezonada, por su obediencia, por su desobediencia. Dios los procesa, Dios permite que pasen por cosas terribles, exilios, muertes, violaciones de mujeres, muertes de niños, muertes de hombres, derramamientos de sangre terrible. Mas sin embargo, Dios ha tenido misericordia de su pueblo y sigue hasta el día de hoy teniendo misericordia de su pueblo. Y, por supuesto, en un término que podríamos hablar de la actualidad en nuestra vida, sigue teniendo misericordia de nosotros, porque aunque hayamos sido infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Algo muy importante que hay que resaltar en este tema del becerro y la mala conducta de Israel, en una ofenda abierta a Dios, haciendo un ídolo, aplicándole al ídolo la salida de la esclavitud y demás. La encontramos ahí mismo en el capítulo 32 de Éxodo, el versículo 11. Ya Dios ha hablado con Moisés, Dios está enojado. Y dice el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Qué lindo es ver entonces también, Pastor Rodolfo, la intercesión del líder espiritual, en este caso Moisés, en medio de la ira de Dios, en medio de un pecado tan terrible del pueblo, al siervo de Dios aquí intercediendo por Israel. Así que quería también resaltar ese paso tan importante que este líder espiritual Moisés hace a favor del pueblo por medio de la intercesión.